Carlos González Barandiarán, que es el subdirector general de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura. Carlos es licenciado en Derecho. Carlos es conservador de museos, o sea que reúne estos dos perfiles tan técnicos, pero en dos líneas diferentes. Entre 2012 y 2021 fue secretario de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, que es precisamente quien gestiona y coordina estos permisos de exportación de los bienes culturales. En la actualidad es el subdirector general, elevándose dentro de la misma subdirección. Bueno, puede que le conozcan porque ha sido ponente en muchísimos cursos, conferencias, jornadas especializadas sobre la protección jurídica del patrimonio histórico, sobre temas de exportación, de tráfico ilícito y de delitos culturales, tanto en España como fuera de España. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Paloma, por una presentación tan completa y efectivamente a todos los que trabajamos más en el lado de la cultura, en el ámbito de los museos y del patrimonio histórico, efectivamente los currículos de las personas que forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la verdad es que nos impresionan y nos tranquiliza, ¿no?, estar en tan buenas manos. Muchas gracias también, Gloria, por esta inauguración del segundo día de las jornadas, que más que una inauguración ha sido prácticamente un resumen del caso de los cascos de Aranda de Moncayo. Y muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional por la organización de las jornadas. Enhorabuena a los tres comisarios de la exposición, que es magnífica. Yo estuve el día de la inauguración y tengo pendiente volver ya sin tanta gente alrededor. De hecho, mi grupo, que antes no he caído, nos la explicó el propio Luis, con lo cual pues fue un gusto. Y abro yo el fuego y voy a intentar un poco centrar el tiro, dejando luego que hablen los que de verdad saben, que son Monse, Juanjo y Paco. Quiero empezar, como ha dicho Paloma, yo soy licenciado en Derecho, un poco centrando el tiro desde el punto de vista legal. Bueno, todos lo sabemos, España es un país organizado en comunidades autónomas y hay que tener claro a quién le corresponde la gestión o la protección del patrimonio histórico en los distintos ámbitos. Bien. Cuando se crea el régimen constitucional, el régimen autonómico, perdón, con la Constitución de 1978, la cultura se convierte en una competencia concurrente, es decir, que normalmente hay una administración a la que se le atribuyen las competencias en un determinado ámbito de la cultura, por ejemplo, la arqueología, que le corresponde como norma general a las comunidades autónomas, y el Estado actúa solo con competencia exclusiva en tres ámbitos, que son la exportación y la importación, y de ahí la intervención del Ministerio de Cultura, en este caso en concreto, el expolio, pero que el expolio, esto, si alguna vez habéis estado habéis oído alguna intervención mía previa, soy un poco machacón con esto, pero que hay que aclarar que ese expolio no es el expolio arqueológico. El expolio arqueológico le corresponde a la comunidad autónoma. El expolio, tal y como lo define la Ley de Patrimonio Histórico, es la pérdida de los valores esenciales de un bien del patrimonio histórico. Es decir, que cuando la administración competente no actúa cumpliendo con sus funciones, el Estado aboca esa competencia, se la retira a la comunidad autónoma o a la entidad local correspondiente que no está actuando bien, trata de solucionar el problema y luego se la devuelve. Para que os hagáis una idea, es una especie de 155 cultural, algo así, y solo se ha utilizado una vez en los 40 años de historia de la ley, ¿vale?, que fue en el barrio del Cabañal, en Valencia. Y la tercera competencia exclusiva que tiene el Estado en materia de patrimonio histórico es respecto de los bienes integrantes del patrimonio histórico español, que son propiedad de la propia administración del Estado y que están adscritos a un servicio público estatal, ¿vale? El Ministerio de Cultura tiene muchos bienes del patrimonio histórico en propiedad, pero que estén adscritos a un servicio público estatal son muchos menos.
por ejemplo, el Ministerio tiene muchos castillos, pero los tiene cedidos a las entidades locales. Entonces, ¿quién debe velar de manera más directa? Esas entidades locales a las que se les ha cedido. En segundo lugar, la comunidad autónoma y, por supuesto, también la administración del Estado en cuanto titular de esos bienes. Pero no ejerce de manera primaria esa competencia cuando no están adscritos a un servicio público estatal, aunque sí sean propiedad del Estado. Y como decía, a las administraciones autonómicas les corresponde el resto de competencias en el ámbito del patrimonio histórico, y luego también las entidades locales, los ayuntamientos y las diputaciones también tienen cierta competencia en algunos ámbitos. La Ley de Patrimonio Histórico, además, distingue, está organizada en niveles de protección: nivel básico de protección, bienes del patrimonio histórico; nivel intermedio de protección, bienes incluidos en el inventario general de bienes culturales; y nivel máximo de protección, bienes de interés cultural. Este mismo sistema de organización por niveles lo han seguido las comunidades autónomas, que tienen, algunas tienen 3 niveles, que los llaman igual que la ley estatal o los llaman distintos, 4 niveles, 5 niveles. Que hay dentro de cada nivel? Por ejemplo, en la ley estatal, en el nivel intermedio solo hay bienes muebles, no hay bienes inmuebles. Y eso es una cuestión que las leyes autonómicas han superado, incluyendo también bienes inmuebles en el segundo nivel de protección, en el nivel intermedio. Y es verdaderamente una mejora grande, importante, en lo que es la protección del patrimonio histórico, en el que las comunidades autónomas han actuado bien y regulando, protegiendo mejor que lo que protege la ley del año 85 estatal. Y luego, aparte de este sistema organizado por niveles, la Ley de Patrimonio Histórico establece algunos regímenes especiales de protección. Esta diapositiva yo creo que es bastante clara, es muy sintética. Entonces, dependiendo de la naturaleza de los bienes, la ley distingue entre el patrimonio arqueológico, a la que le dedica el título quinto de la ley, el patrimonio etnográfico, el patrimonio documental y bibliográfico, y luego hay otros tipos de patrimonio que no vienen tanto separados en la ley, sino que vienen pues, de las convenciones de la UNESCO, el patrimonio mundial, el patrimonio subacuático, etc. Y luego hay otro tipo de bienes que son, por su titularidad, lo que los hace especiales, que son los bienes de la Iglesia Católica, el patrimonio eclesiástico, dice la ley, los bienes que estén en posesión de las instituciones eclesiásticas de cualquiera de sus dependencias no pueden cederse ni a título oneroso ni a gratuito, salvo que se cedan a los bienes muebles, salvo que se cedan a otras instituciones eclesiásticas o a la propia administración. Y aquí entraríamos en otro de los grandes casos de Aragón, que es el patrimonio del monasterio de Sigena. Y luego está el patrimonio de las administraciones públicas, que las propias administraciones públicas no pueden desprenderse de los bienes del patrimonio histórico que son de su titularidad. Es decir, ¿no? Siempre es como el típico titular, ¿no? El típico comentario de Twitter de turno, ¿no? Pues que vendan las monedas de la Mercedes y así se paga la deuda externa de España. No, las administraciones públicas no pueden desprenderse de su patrimonio histórico. Y esto no es una particularidad española, es común a todos los países de nuestro entorno europeo y prácticamente diría que a todos los países del mundo, salvo alguna pequeña salvedad como pueda ser Estados Unidos, que sí tiene la posibilidad a sus museos, aunque sean museos públicos, de desprenderse de patrimonio histórico para adquirir otros bienes. Bien. ¿Qué se dice en la Ley de Patrimonio Histórico respecto del patrimonio arqueológico? El legislador del 85, nunca he conseguido averiguar quién redactó este artículo, pero fue un tipo listo. Sabía que no le iba a tocar al Estado ocuparse de manera primaria de los bienes arqueológicos, entonces hizo una definición lo más general que pudo, sin que estuviera vacía de contenido. Entonces, yo no soy arqueólogo y no me voy a meter en este jardín en una sala llena de arqueólogos, pero lo que dice, ¿qué dice la ley que es el patrimonio arqueológico? Bueno, los muebles o inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica.
no les voy a decir a los arqueólogos que todo se puede estudiar con metodología arqueológica porque ya lo sabéis. Entonces, es una definición tan sumamente amplia que aquí puede caber cualquier cosa. Como sabe el legislador del año 75 estatal que no le va a tocar, dice, bueno, pues ya las comunidades autónomas que definan lo que consideren que tienen que considerar cada una como patrimonio arqueológico. Lo que sí dice, se da cuenta de que esto es en exceso amplio y dice, haya sido no extraído, por lo tanto ya está pensando que es algo que se encuentra o bien en la superficie o en el subsuelo, tanto sea en tierra como en el mar territorial o en la plataforma continental. Forman parte asimismo de este patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes. Bueno, digamos que a pesar de que la primera parte, que es un poco es una puerta abierta a meter ahí, luego en la segunda parte lo va cerrando un poquito más. Y muy poco más. Dice que distingue entre excavación, que es con remoción de terreno, prospección, que es sin remoción de terreno, y regula el hallazgo casual, que es una figura que viene del derecho romano y del Código Civil napoleónico. Muy poco más. Dice que todas las excavaciones tienen que ser autorizadas, que los bienes del patrimonio arqueológico son bienes de dominio público, que son ilícitas las excavaciones realizadas sin autorización y que el propietario y que en el caso de los hallazgos casuales, es decir, casuales, no casualmente iba con un detector de metales, tienen el derecho al premio, es decir, y distingue entre si el que realiza el hallazgo casual es el propietario del terreno o no es el propietario del terreno. Y el premio es la mitad del valor del bien descubierto. Que si la persona que lo descubre es el dueño del terreno, se queda con la mitad del valor, y si no es el dueño del terreno, se tiene que repartir esa mitad entre las dos, entre el que lo encuentra y el propietario del terreno. Y luego establece la obligación del depósito de los bienes en una institución pública, en un museo público. Y de ahí se deriva una otra serie de problemas que tampoco os tengo que contar a los arqueólogos. Bien, centrándonos, y yo voy a hablar exclusivamente de cómo se organizó la operación de repatriación de los cascos que se recuperaron en diciembre del año 2019, con lo cual esta diapositiva sobra en realidad porque nos ha resumido muy bien en Gloria cómo fue todo el proceso de expolio continuado durante más de 20 años del yacimiento de Aranda de Moncayo. Voy a hacer un pequeñísimo resumen de más o menos cómo fue. Años 80-90, estas personas descubren, no sabemos si la primera vez de manera casual o completamente intencionada, que en los alrededores de Aranda de Moncayo hay un yacimiento celtíbero muy, muy, muy importante, y empiezan una operación sistemática y a lo bestia de expolio de ese yacimiento. El primer condenado en la sentencia de la Audiencia Nacional era el que realizaba la excavación, y luego fue ayudado como receptador, es decir, como la persona que colocaba los cascos en el mercado, por el segundo condenado por la Audiencia Nacional, por la Audiencia Provincial, y luego esa sentencia, pese a haber sido recurrida, fue casada por el Tribunal Supremo, que redujo las penas, aunque mantuvo los delitos. Bien, estas piezas acaban a través de ese primer receptador, pasan a un segundo receptador, a un anticuario suizo que los coloca en el mercado internacional, por supuesto ocultando de entrada el origen de los cascos. Esta es una parte importante para entender por qué no se actuó antes. No me quiero meter de nuevo en este jardín, habiendo arqueólogos en el auditorio y en la mesa, pero lo que sí os puedo decir es que el expediente de los cascos de la colección Gutmann,
porque durante mucho tiempo para el Ministerio fue ese un poco el título de este expediente, se jugó, estuvo siempre es un expediente muy grande, muy gordo, en el que, sobre el que siempre sobrevolaba la duda sobre estos cascos, porque no había paralelos. Entonces era como, ¿pero esto es de verdad? ¿O aquí hay mucho de mentira? ¿O hay mucho de invención de alguien que se ha querido inventar una tipología nueva que no tiene paralelos? Bueno, yo recuerdo siempre, como os digo, el expediente siempre estuvo encima de la mesa, ¿no? Y no es una manera de hablar. Siempre estaba encima de la mesa del secretario de la Junta. Yo heredé la mesa del secretario de la Junta con el expediente de los cascos encima de la mesa. Y lo que había como en la parte de arriba del expediente era una foto de uno de los cascos que están aquí en la exposición, ¿no? el de las alas. Y arqueólogo que pasaba por ahí lo miraba y decía, esto es más falso que esto, que es un expediente de falsificación, ¿no? Pues no. Bien, la cuestión es que, por supuesto, los expoliadores se ocuparon muy mucho de ir tapando de dónde procedían estos cascos. El run era que procedían de España, pero para nada estaba claro si eran de Aragón, de Soria, y tampoco verdaderamente es que no había paralelos. Entonces era muy aventurado creer simplemente el run que había de fondo, y eso no se podía sustanciar en acciones legales concretas. Bien. La cuestión es que Guttmann, que era un coleccionista alemán especializado en armamento histórico, arqueológico, compró a estos receptadores 15 de los cascos. Guttmann murió en el año 2001 y su colección se subastó en los años 2008 y 2009, y en esas subastas hubo otro coleccionista, Christian Levet, que compró 8 cascos. Bien. Como el asunto de los cascos estaba enquistado y no iba para adelante ni para atrás, a iniciativa de la Fiscalía de Medio Ambiente, en febrero de 2013 se desarrolló una reunión de coordinación entre el propio Ministerio, la Fiscalía, la Guardia Civil y el Gobierno de Aragón. Y en esa reunión el entonces fiscal, que ahora está a punto de jubilarse, el fiscal general de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, lo que hizo fue poner encima de la mesa, preguntar cuál era el obstáculo para tratar de conseguir que este asunto pudiera desatascarse. Tanto por parte del Gobierno de Aragón como por parte del Ministerio, pues se expuso eso, la falta de paralelos, ¿no? Que era muy difícil poder acreditar la procedencia hispana o española de estos bienes, y por tanto tratar de recuperarlos en el extranjero, y que lo que era imprescindible era, si ahora ya estábamos más seguros de dónde podía ser el origen de los cascos, excavar ese yacimiento, encontrar pruebas que acreditaran que los cascos que estaban circulando por Europa y por el mundo procedían de ese yacimiento, al encontrar paralelos en Aranda de Moncayo. Y esto tuvo como consecuencia 2 acciones en paralelo. Uno, que el Gobierno de Aragón iniciara las excavaciones, y 2, mejor dicho, al revés. 2, que el Gobierno de Aragón iniciara las excavaciones, y 1, las operaciones Helmet 1 y Helmet 2 de la Guardia Civil, que tuvieron lugar entre marzo del 2013 Helmet 1 y agosto del 2013 Helmet 2. Esto permitió extraer, quitarles, intervenirles a los imputados un montón de piezas arqueológicas todavía en su estado primigenio, sin las restauraciones y el pulido que hemos visto en los cascos que ya estaban en el comercio desde hacía 20 años. Y a partir de lo que se le recuperó a los expoliadores, más lo que se extrajo del yacimiento, y esto, perdona Paco, y esto te lo dejo a ti,
esto permitió la condena en el año 18 de estas dos personas. Una vez hay esta sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, la sentencia, que no es todo lo dura que todos hubiéramos querido con estas dos personas, y que luego además en sus penas fue rebajada por el Tribunal Supremo en su casación, sin comentarios, sí había una parte final en la que instaba a las administraciones públicas, cada una en el ámbito de su competencia, a tratar de recuperar los bienes que estaban en el mercado. Esta sentencia llega a oídos de Christian Levet, que es este empresario millonario, que había adquirido en esas subastas de buena fe, entre comillas, aunque había mucho rum ya de que estos cascos tenían una procedencia muy poco clara. Hace que, bueno, Christian Levet, que es un personaje, la verdad, que ha demostrado ser muy generoso y con una ética que, la verdad, sería muy deseable que muchos coleccionistas tuvieran, se planteara que no quería tener piezas manchadas en su colección. Christian Levet tiene muchos intereses en el ámbito del arte. Ahora mismo ha dejado ya de coleccionar arqueología y ahora se está coleccionando arte contemporáneo, pero previamente a la arqueología había coleccionado pintura. En fin, es una persona con muchos intereses y con un gran gusto por el arte y por el patrimonio histórico. Había fundado con su colección de arqueología, que estaba bastante centrada en el ámbito de las armas, un museo en Mougins, en la costa azul francesa, muy cerquita de Niza. Y ahí, para que os hagáis una idea, esta es una foto de... A ver, pues no tengo la foto. Bueno, la foto de arriba es el Museo de Mougins, que es un museo privado, promocionado y creado por él, y ahora ya cerrado porque ha vendido toda su colección. Pero para que os hagáis una idea, junto al casco de Aranda de Moncayo estaba el casco original que usó Russell Crowe en Gladiator. O sea, quiero decir, no pretende ser un museo científico desde el punto de vista arqueológico, sino un museo que cuenta la historia que a él le interesa contar. Bien, como no quería piezas manchadas en su colección, tenemos la suerte de que aparece en este momento un personaje muy interesante, que es un profesor español, valenciano para más señas, que es Ricardo Villascusa, que está trabajando en la universidad cerca del Museo de Mougins. En un momento dado entra en contacto con Christian Levet y entablan cierta amistad, y Levet empieza un primer tanteo con las autoridades españolas a través de Ricardo Villascusa. Casualidades de la vida, Ricardo Villascusa es, como digo, valenciano, y en ese momento está recién nombrado embajador de España ante la UNESCO otro valenciano, Perellós, que había sido alcalde previamente de Buñol, del pueblo de la Tomatina. Perelló es una persona bastante destacada dentro del Partido Socialista del País Valenciano, y recién llegado a la UNESCO contacta Villascusa, a quien conoce desde la infancia, con él, y esta es la manera un poco extraña por la cual los cascos llegan a través de la UNESCO, que en principio no está para eso. Bien, entonces hay un primer tanteo en el año 2018, y en el 2019, después de bastantes dudas, finalmente el Museo de Mougins se decide a dirigirse por escrito al Ministerio de Cultura, ofreciéndoles entregar los cascos siempre y cuando se le reconozca su condición de adquiriente de buena fe a Levet.
Nosotros también tenemos unos meses de duda porque primero hay que averiguar quién es este señor, de dónde han salido estos cascos que nos pretende ofrecer. Efectivamente son trazables como procedentes de la colección de Woodman y por tanto muy probablemente expoliados de Aranda, en fin. En estos tanteos para tratar de averiguar quién es este señor se nos pasan unos meses hasta que finalmente, y luego hay también que buscar un papel para el embajador y por eso se retrasa también esto en cierto modo porque aparece un elemento que en este tipo de procesos normalmente no está, que es la UNESCO. Finalmente se decide, aunque el mensaje resultaba un poco equívoco, que los cascos se le entreguen al gobierno español por parte de un coleccionista privado en la propia sede de la UNESCO en París. Y se fija como fecha de esta entrega el 4 de diciembre. El 5 de diciembre empieza una huelga general de transportes en Francia. Con lo cual los cascos tienen que salir de París inmediatamente después de la presentación a los medios de comunicación, que es la foto de debajo. ¿Vale? El que está en el atril con los papeles es el embajador Perellos y la persona que está a su derecha en la foto es el que era entonces nuestro director general. El de al lado soy yo sin canas y el siguiente es Ricardo Villascusa. Bien, entonces hay que montar una operación a todo correr para que los cascos pasen la frontera de Francia en menos de 8 horas, que es porque la presentación fue a principio de la tarde, para evitar que el camión fuera parado por los piquetes que iban a impedir la circulación por las carreteras francesas, cuando todos sabemos cómo se las gastan los franceses cuando se ponen en huelga. Bien, por fin esto se consigue y al día siguiente, a mediodía, los cascos llegan al Museo de Zaragoza. Unos días más tarde se presentan ante los medios de comunicación y, bueno, el resto de la historia ya la conocéis. Se presentan a los medios, es portada de periódicos, apertura del telediario, en fin. Fue muy emocionante recibir el camión el día 5, la verdad, y la apertura de cajas. Todo esto, como anécdota, diré que mientras todos los participantes en el acto en la UNESCO estaban estupendamente en la Embajada Española ante la UNESCO tomándose una paella, la directora del Museo de Muggen y yo estábamos embalando los cascos para que las dos inmensos cajones de madera que llevaban los 7 cascos pudieran salir rumbo a España de la manera más rápida posible. Y hasta aquí mi parte de la historia, que en este caso es quizás un poquito historieta.